Si te has preguntado qué es una prueba de esfuerzo para deportistas o te han ordenado una prueba de esfuerzo, este tutorial es para ti. Aquí te voy a comentar cuáles son las pruebas de esfuerzo que se deben hacer los deportistas, qué tipo de pruebas hay, cuáles son las indicaciones y qué resultados valiosos te van a dar para ti. Así que te invito a estar atento. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal para que así puedas estar atento a todas las notificaciones cuando comparta un video nuevo. Un saludo muy especial a nuestros deportistas de Triatlón Conciencia. Así que vamos a comenzar. Las pruebas de esfuerzo en deportistas son pruebas muy importantes para evaluar el funcionamiento de nuestro cuerpo, para evaluar nuestras capacidades físicas, para así darnos seguridad, pero también ayudarnos a mejorar nuestro rendimiento físico. Hacen parte de las evaluaciones integrales que todo deportista se debe hacer cuando está aumentando su nivel de exigencia física, cuando quiere mejorar su rendimiento físico o incluso cuando tiene algún síntoma asociado al ejercicio. Así que estas pruebas son de gran valor. No son nuevas, realmente las pruebas físicas se hacen desde hace muchos años. Lo que pasa es que en la antigüedad, pues hace 50, 60, 70 años, era muy difícil evaluar de forma objetiva el funcionamiento de nuestro cuerpo. Se requerían máquinas, dispositivos que no eran muy sensibles, de difícil calibración y que requerían una tecnología que en ese tiempo, digamos, no era tan fácil y práctica. Sin embargo, las pruebas físicas han evolucionado, la tecnología ha evolucionado y ya hoy en día nos permiten de forma fácil, práctica y objetiva evaluar cómo funciona nuestro cuerpo. De forma general vas a encontrar dos tipos de pruebas y se las voy a dividir en esta forma práctica para que así la puedas entender. La primera son las pruebas físicas de diagnóstico cardiovascular que nos van a dar seguridad a la hora de entrenar o inclusive nos van a orientar hacia la necesidad de exámenes diagnósticos más especializados. Y la segunda son las pruebas de rendimiento físico y entrenamiento que nos ayudan a pulir los detalles del entrenamiento, a evaluar nuestra capacidad cardiorrespiratoria, nuestro consumo de oxígeno, a evaluar cómo funciona nuestra frecuencia cardíaca, a medir variables muy importantes, digamos ya dentro del entrenamiento del deportista de élite o alta competencia, como son los niveles de lactato, el comportamiento de lactato en sangre, entre otras. Así tenemos estas dos tipos de pruebas, las de diagnóstico cardiovascular y la de rendimiento físico. Generalmente los deportistas, cada que se les habla de una prueba de esfuerzo, o por lo menos los deportistas aficionados, piensan que son las pruebas de diagnóstico cardiovascular, ya que son las que más se conocen. Sin embargo, las pruebas de rendimiento físico también están disponibles y son, para el deportista aficionado sano, las que más le van a ayudar a optimizar su entrenamiento. Vamos a empezar hablando de las pruebas específicas de diagnóstico cardiovascular, como para que tengamos claridad sobre este tipo de pruebas y para que sepamos en qué momento es necesario evaluar. Entonces, lo primero que quiero que sepas es que como deportista que eres, aficionado o de élite, es importante que tengas una evaluación preparticipativa. La evaluación médica preparticipativa es una evaluación recomendada para todos aquellos deportistas aficionados o de élite que se preparan para un evento de alta exigencia física. Estas pruebas nos ayudan a evaluar tu salud, no solamente cardiovascular, cardiopulmonar, sino también cómo están tus capacidades físicas. Pero el enfoque más importante de esto es descartar causas de enfermedad cardiovascular. En este tipo de evaluaciones, y aquí te voy a pedir que mires objetivamente este flujograma, lo primero que hacemos los médicos del deporte es hacer una evaluación completa, donde tenemos en cuenta tu historia personal, familiar, deportiva, antecedentes de vacunaciones y demás, cirugías, etcétera. Complementamos con un examen físico y en el segundo lugar y en el tercer lugar está un electrocardiograma en reposo. Con estas tres variables nosotros podemos
acercarnos a la evaluación integral de más del 97% de los deportistas, y casi que con esta evaluación descartamos las causas principales de muerte súbita asociada al deporte. Una evaluación, una historia médica, un examen físico y un electrocardiograma en reposo. Este electrocardiograma en reposo es un electrocardiograma que debe ser específico para el deportista. Aquí vamos a tener presente que si esto ya todo sale normal y no encontramos nada, pues entonces el deportista tiene la certificación para que pueda practicar su deporte. Es como darle un aval médico. En caso de que haya algún hallazgo que consideramos anormal, ese deportista se va a someter a una a una evaluación más exhaustiva, a unos exámenes cardiovasculares más precisos, como que realmente ya nos ayudan a evaluar la estructura. Y si miramos dentro de esos exámenes que se debe de hacer, aquí es donde aparecen las pruebas de estrés, la espiroergometría o la ergoespirometría, como llamamos nosotros, para evaluar la respuesta cardiovascular. En esta ergoespirometría, en esta prueba de estrés, es donde vienen las pruebas específicas para descartar ya otras causas de muerte súbita. Son pruebas que se hacen con monitoreo electrocardiográfico, son pruebas que tienen unas características importantes que ahora también se las menciono. Pero aquí es donde quiero que tengan claro que viene la prueba de diagnóstico cardiovascular. La prueba de esfuerzo de diagnóstico cardiovascular hace parte de la evaluación de los deportistas que tengan una normalidad, es decir, puede ser menos del 5% de los deportistas, y son pruebas más especializadas para diagnosticar. Adicional, si hay un deportista que tiene algún síntoma, por ejemplo, disnea, sensación de arritmias, o tiene una arritmia en reposo en el electrocardiograma, o tiene enfermedad pulmonar o cardiovascular, para garantizar la seguridad de ese deportista, le vamos a solicitar una ergoespirometría. Entonces miren que la ergoespirometría o las pruebas de esfuerzo en deportista de diagnóstico cardiovascular son muy específicas y no son para todos los deportistas, ¿ok? Quiero que tengan claro eso porque es uno de los puntos importantes de esta charla, de este compartir. Esa evaluación que les acabo de mostrar nos va a ayudar a descartar algunas causas de muerte súbita asociada al deporte. Y es una prueba fundamental. Y este proceso hasta acá, hasta el electrocardiograma, debe ser para todos los deportistas que me están escuchando. Estas otras no, son para otros tipos de deportistas que tienen alguna anormalidad. Entonces, muy bien, vamos claro con esto, pruebas de diagnóstico, pruebas de esfuerzo de diagnóstico cardiovascular. Ahora vamos para el otro lado, que son las pruebas de rendimiento físico y entrenamiento. Estas pruebas nos ayudan a determinar diferentes variables, nos ayudan a determinar nuestra capacidad física cardiorrespiratoria, que la medimos en el consumo de oxígeno, mililitros por kilogramo minuto. Dependiendo del nivel del deportista, del nivel de entrenamiento, podemos obtener algo que se llama el VO2 máximo, que es esa capacidad máxima de consumo de oxígeno que nuestro cuerpo puede utilizar, que nuestros músculos pueden utilizar, o está el consumo de esfuerzo, el consumo de oxígeno pico, que básicamente es el máximo consumo de oxígeno que soy capaz de medir a través de los diferentes dispositivos, y que no hace una meseta como la vemos acá en esta otra gráfica, sino que ya el deportista para la prueba. Los deportistas aficionados generalmente tenemos un VO2 pico. El deportista de élite puede tener un verdadero VO2 máximo. Esta es una de las variables que medimos en el deportista a través de la ergospirometría. Sin embargo, curiosamente, aunque es a lo que más se le ha hecho énfasis, no es la más importante. ¿Por qué? Porque tenemos que
En el rendimiento físico tenemos tres variables que son determinantes del rendimiento. Por un lado está el consumo máximo de oxígeno, pero por el otro lado también está el umbral de lactato y la eficiencia metabólica o la economía de carrera. Estas tres variables en conjunto nos van a ayudar a determinar el rendimiento físico. Entonces, como vemos, el consumo de oxígeno es solo una variable que determina el rendimiento físico. De forma práctica, hay otras variables. Quiero que miren esta línea, estas líneas que hay acá. Donde comienza la línea azul es como mi estado de reposo, donde está la flecha roja, es mi máxima capacidad física, mi máximo consumo de oxígeno. Entre el inicio de esta línea azul y el final de este punto rojo hay un punto intermedio que le llamamos, hay un punto que se llama el umbral anaeróbico, y es el punto a partir del cual mi cuerpo comienza a aumentar la frecuencia respiratoria, a acumular CO2 y también aumentar los niveles de lactato en sangre para poder equilibrarse, pero básicamente ya es un estado de desequilibrio que me va a llevar a la fatiga muy rápida. Ya no voy a poder soportar mucho el esfuerzo físico. Ese punto específico, ese umbral anaeróbico, en las personas sedentarias está más hacia la izquierda, en las personas ya deportistas atletas de élite está más hacia la derecha, y esto es lo que conocemos como el umbral umbral anaeróbico, y es fundamental. Este punto también lo evaluamos en las pruebas de esfuerzo para deportistas, donde evaluamos el rendimiento físico, y es muy importante. Entonces, como ven, este umbral nos va a ayudar. La zona azul es una zona de esfuerzo físico donde puedo hacer una actividad física repetitiva sin entrar rápidamente en la fatiga. La zona roja es una zona de esfuerzo físico donde voy a entrar rápidamente en fatiga porque se aumentan las catecolaminas y se produce una cantidad de sustancia que me van a impedir mantener un ejercicio estable por mucho tiempo. Muy bien, ahora bien, ese punto de umbral que le llamábamos umbral anaeróbico, cuando hacemos pruebas de lactato, estamos midiendo es lo que llamamos el umbral de lactato, entre otras variables. Aquí, como vemos, acá se ve cómo voy aumentando el esfuerzo físico y llega a un punto donde aumento el esfuerzo físico, pero los niveles de lactato en sangre se me empiezan a aumentar de forma progresiva. Esto es lo que llamamos el umbral de lactato y es una variable muy importante. Umbral anaeróbico, umbral de lactato. Y eso lo hacemos a través de las pruebas físicas. Otra diferencia que hay importante con las pruebas físicas, las pruebas de esfuerzo para deportistas para evaluar rendimiento y capacidad física con las pruebas de diagnóstico son los tipos de protocolos que se utilizan. Estos protocolos que ven acá son protocolos tradicionales en las pruebas de diagnóstico. Son protocolos que en una trotadora tienen una inclinación muy importante, 10%, 12, 14, 16, y aunque nos aumentan el esfuerzo físico, no nos permiten evaluar de forma objetiva el desempeño del deportista. Es ideal que cuando yo estoy haciendo unas pruebas para deportistas, estas pruebas sean lo más específicas para cada deporte, si el deportista es ciclista en ciclismo, si es más trotador en una trotadora, e inclusive si es un deportista de remo sería ideal en un remo, y si es un deportista que hace trabajos intermitentes como un futbolista, como un jugador de baloncesto, las pruebas deben ser intermitentes por intervalos de acuerdo al tipo de deporte. Entonces eso es lo que decimos acá, que las pruebas deben ser específicas, deben ser prácticas y pueden ser progresivas en el caso de algunos deportistas, pero pueden ser no progresivas dependiendo de las evaluaciones. Eso hace que estas pruebas de esfuerzo en deportistas sean diferentes a las pruebas de diagnóstico y, como les decía, deben ser lo más prácticas y aplicadas a cada deporte, ojalá en el campo. Para hacer pruebas en el campo, afortunadamente hoy tenemos tecnologías muy importantes que nos ayudan a evaluar de forma objetiva, precisa, nuestras capacidades físicas y otras variables metabólicas. Para ir terminando y ya concretando
este tutorial, que espero que haya sido muy claro para ti, y si es así, pues darle me gusta, déjame un comentario, déjame una pregunta, compártelo también con otras personas para que así todos nos retroalimentemos. Para terminar, entonces, quiero que sepas que las variables de pruebas físicas, las variables que evaluamos en las pruebas físicas que hacemos en deportistas, no son iguales a las que se hacen en las pruebas de esfuerzo de diagnóstico cardiovascular, ya que son específicas y nos ayudan a mejorar el rendimiento. Son evaluaciones que nos permiten modificar el entrenamiento. Frecuencia cardíaca en reposo, cómo es la progresión de esa frecuencia cardíaca en la medida que aumento el esfuerzo o hago los intervalos, cómo es esa percepción del esfuerzo, cuál es la frecuencia cardíaca máxima, algunos volúmenes respiratorios, cómo es ese consumo máximo de oxígeno o ese consumo pico, cómo se recuperan todas estas variables una vez suspendo el ejercicio, cómo está mi biomecánica para evaluar esa variable que ahorita les mencionaba de eficiencia metabólica, y en algunos casos podemos también evaluar el comportamiento del lactato. Si miramos acá esta prueba, entonces acá vemos, esta es una prueba de esfuerzo de diagnóstico cardiovascular, pues yo me la he hecho con el objetivo de conocerlas, de probarlas, no porque tenga ninguna enfermedad cardiovascular. Acá utilizamos un sensor de electrocardiograma, utilizamos una máscara que está conectada a un tubo que por donde fluyen los gases y nos ayudan a evaluar los gases que estoy respirando, tanto dióxido de carbono como oxígeno, y es una prueba que tiene gran inclinación. En este otro caso, acá sí son pruebas que ya son más específicas, menos equipos, y son específicas para nuestros deportistas, que tiene variables que le van a ayudar a mejorar su entrenamiento. Ahora sí, para terminar y concluir, entonces tenemos que las pruebas de esfuerzo tienen diferentes objetivos y finalidades que la mayoría de ustedes, si son deportistas sanos y quieren conocer su capacidad física y mejorar su entrenamiento, deben hacerse pruebas de rendimiento físico, que si en la evaluación inicial, en esa evaluación preparticipativa que todos nos debemos hacer, se encuentra alguna normalidad en el electrocardiograma o hay algún síntoma asociado al ejercicio, pues ya deberían tener una evaluación de diagnóstico cardiovascular. ¿Quién le va a usted a indicar que debe hacerse unas u otras? El médico del deporte, y en algunos casos, ya solo para las pruebas de rendimiento físico o entrenamiento, lo va a decir su entrenador. Espero que esta información te sea muy útil, te ayude a seguir con tu proceso de entrenamiento y te puedas hacer evaluaciones de acuerdo a tu necesidad, y que tengas claro que hay pruebas de diagnóstico y hay pruebas de evaluación del rendimiento físico, y que además el VO2, el consumo máximo de oxígeno, no es la única variable. Es importante medir los otros datos, que son los que nos van a ayudar a tener un entrenamiento óptimo y adaptado de acuerdo a tus necesidades físicas y de acuerdo también a tu deporte. Un feliz día para todos y espero que estén muy bien. Y ya saben, suscríbanse al canal. Un saludo a todos nuestros deportistas de Triatlón Conciencia. Hasta luego.